Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a la parte final de estos 50 carros recomendados entre los 20 y los 40 millones de pesos. En anteriores entregas hablamos por este lado de los City Cars, carros muy económicos de consumo, pero con un espacio bastante reducido. También hablamos de algunas alternativas un poco más amplias, pero que consumen un poquito más de gasolina, pero que siguen siendo carros de ciudad porque no son muy seguros o con muy buena altura al piso, como por ejemplo el Kia Rio. También hablamos de los carros viajeros, carros que por lo general tienen buena potencia, buen espacio, pero principalmente y lo más importante, tener una seguridad aceptable o muy buena, que es lo que necesitamos cuando vamos a altas velocidades, cuando adelantamos por ahí en carretera, que a veces lo hacen algunos en curva, pues en caso de accidente que salgan lo mejor librados posibles. En esta tercera entrega tenemos los carros versátiles, carros que están ahí en la mitad entre los City Cars y los carros viajeros. ¿Por qué? Porque sí, tienen buena potencia y tienen también buen espacio como un carro viajero, pero le falta la seguridad. Por otro lado, no son tan económicos de consumo como un City Cars, pero sí no son tan dragones, al menos la mayoría. Si hay un parcito por acá que harta gasolina que da miedo, pero digamos no son tan dragones de gasolina, pero son mucho más amplios. Pero la principal característica de estos versátiles es que tengan buena altura al piso, que me permitan a mí andar por terreno destapado. Obviamente no son carros todoterrenos, pero que me permita andar por terreno destapado sin estar pensando que voy a golpear el carro por debajo. Es muy importante para hacerlo un carro versátil, que me permita andar en ciudad, me permite viajar, tal vez trayectos cortos y de hecho largos también, porque no es que nada se los impida, pero es poco recomendable, y andar incluso por terrenos destapados. Y vamos a iniciar con uno que me preguntaron muchísimo cuando hice el video de los City Cars, y es el Chevrolet Aveo, que yo me pregunto por qué carajos cuando uno está hablando de carros económicos de consumo preguntan que dónde está el Aveo, si el Aveo no es económico de consumo. Claro que hay algunas personas que me han dicho que logran hacer 45 kilómetros por galón en ciudad con un Aveo, que yo eso realmente lo considero como una proeza, porque realmente sus rendimientos promedio, dependiendo de la versión, porque este carro lo podemos encontrar en versiones 3 puertas, 5 puertas, sedán y adicionalmente la L, la LS, la Emotion. Tenemos múltiples versiones, pero la más consumidora de gasolina es el Emotion Sedan, que es un carro muy pesado que llega a ser más o menos 29 kilómetros por galón, 29-30 kilómetros por galón. Mientras que los más económicos de consumo son los 3 puertas y los 5 puertas, también ahí cerquita, con cerca de los 35 kilómetros por galón. Pero en términos generales, no es un carro económico de consumo. Pero lo que sí tenemos con el Aveo es un carro muy amplio, bastante cómodo dentro de lo posible, porque es un carro barato. Bueno, barato entre comillas, porque los dueños piden bestialidades. Pero también tenemos un carro que tiene buena altura al piso, las versiones sedán tienen buen espacio en su baúl, son carros muy fiables que casi no molestan, que cuando se dañan resulta muy barato arreglar, le consiguen las piezas donde sea y adicionalmente cualquier mecánico es capaz de arreglar ese carro. De hecho, tiene que ser el mecánico muy malo y muy bruto para no ser capaz de arreglar un Aveo, ¿no? Si usted tiene conocimientos básicos de mecánica, casi que puede arreglar un Aveo. Si ya no puedes, deberías retirarte del oficio. Y bueno, este Aveo lo podemos conseguir. Yo realmente diría que por un Aveo que sea menos del 2008 no pagaría los 20 millones de pesos. 2008 para arriba, 20 millones de pesos hasta los 26 millones de pesos para los modelos 2013. Eso en las versiones Emotion, los más equipados, porque las versiones LS, yo realmente por un 13 no pagaría más de 24 millones de pesos si me fuera a quedar con el carro. Y eso porque en estos días los carros han subido un poco de precio. Continuamos con el Renault Logan, un carro que es más alto, más amplio y más económico de consumo que el Aveo, teniendo un rendimiento que oscila en los modelos viejos de 35 a 38 kilómetros por galón, ya en los modelos 2016-2017 para arriba, llegan incluso a los 40 kilómetros por galón. Y algunas personas dicen que llegan incluso a los 45, realmente lo normal está en ciudad en unos 40-38 kilómetros por galón. Un carro que es muy bueno, bastante fiable, muy versátil, mucho más que la Veo, pero lamentablemente menos comercial, y es por eso que con este presupuesto no podemos comprar, dependiendo de la versión, entre un modelo 2010 hasta un modelo 2022. Lo mismo que dije del Logan puede aplicar para el Renault Sandero, el cual técnicamente es el mismo carro, solo que versión hatchback. Seguimos con el hermanito mayor del Sandero y estamos hablando del Renault Stepway, un carro que es ligeramente más alto que el Sandero, 1 centímetro. Realmente hay de diferencia entre el uno y el otro, al menos en los modelos más viejos. Es un carro que con nuestro presupuesto podemos comprarlo entre el modelo 2010 al modelo 2018.
Además, su motor viene configurado para tener un poquito más de potencia, porque está pensado más para hacer algo más parecido a una camioneta y menos a un automóvil. Es el ride de los crossover, nadie lo ha podido tumbar de ahí. Muy buscado y apetecido por aquellas personas que viven en el campo, no les alcanza para una camioneta, ni quieren tener los gastos de una camioneta, pero sí los de un automóvil, y el Stepway le funciona más que perfecto. Su motor sí consume un poco más de gasolina, estamos hablando de un rendimiento que oscila entre los 30 y los 33 kilómetros por galón. Ya en las versiones mucho más nuevas, la altura al piso pues se eleva bastante, ya de hecho termina siendo más alto que muchas camionetas SUVs que se encuentran uno por ahí. Y es un carro que pues en lo personal no me gusta mucho, no le veo mucho sentido a comprarse un Stepway. Yo veo pasar del Sandero mejor a la Renault Duster, pero pues muchos siguen optando por ella, sobre todo por temas de gastos, ¿no? Porque el SOAT es más barato, algunos impuestos son más baratos y demás. Pero es un carro bastante recomendable. Y ya que mencionamos la Renault Duster, este sería otro vehículo que vale mucho la pena entre los 20 y los 40 millones de pesos. Bueno, obviamente no vamos a comprar una Renault Duster con 20 millones de pesos, pero sí por encima de los 35 vamos a empezar a conseguir algunas modelos 2013, y es por eso que con este presupuesto nos podríamos comprar, dependiendo de la versión, si es 1.6 o 2 litros, hasta un modelo 2016, un carro que yo recomiendo más en su versión de 2 litros, la 1.6. No me gusta mucho, el cajón es muy grande, el motor es muy pequeño, el motor viene muy forzado, termina consumiendo prácticamente la misma gasolina que la 2 litros, pero eso sí, termina deteriorándose un poco más rápido lo que es el motor, la vida útil del vehículo. Por eso recomiendo más la de 2 litros, que con 40 millones de pesos podríamos comprarnos de pronto una modelo 2014, tal vez si tenemos suerte, una 2015. Un carro muy amplio, muy alto, con un equipamiento normalito. Ya sabemos que las Renault no son carros súper equipados, pero digamos no le falta nada. Además, cuando la compramos 4x4, su desempeño en terrenos feos es bastante bueno, muy decente. Obviamente no es un carro todoterreno, pero sí lo hace mucho mejor que otros vehículos 4x4 u otros vehículos con all-wheel drive, ¿no? Bajándonos nuevamente a los automóviles, tenemos al Hyundai Accent Vision. Ojo, el Vision, no el 25 que ya mencionamos en el primer video, sino que este es el Vision, su versión anterior. Un carro que es un poquito más robusto y aguantador que el 25, también es espacioso, digamos, tiene un equipamiento decente en algunas versiones, otras es muy básica en temas de consumo. Estamos hablando de un rendimiento promedio en ciudad de unos 38, 39 kilómetros por galón, así que es más económico que la Veo. En temas de calidad es mejorcito, un poquito mejor que el Logan, un carro que definitivamente vale mucho la pena y también comercialmente hablando es muy bueno. Sus dueños a veces se les va la mano, como con la mayoría de los Hyundai, piden bestialidades, pero es un carro que vale mucho la pena comprar, sobre todo por temas de fiabilidad, y cuando se daña también resulta muy barato de arreglar. Ahora, ya que estamos en Hyundai, pasemos a la Tucson, que con este presupuesto nos podemos comprar hasta una modelo 2011, ya la iX35 en su primer año, la podemos conseguir con algo de suerte, o si no, 2010, 2009, un carro que es amplio, es, digamos, en comparación con el i35, es más robusto, le aguanta un poquito más la trocha, es altico, tiene un equipamiento decente, en temas de seguridad de Hyundai no es lo mejor, y mucho menos en ese modelo, así que en seguridad baila, pero sí es un carro muy versátil. Eso sí, el consumo ya es un poco más elevado. Estamos hablando de un rendimiento más o menos de unos 28 kilómetros por galón, 30 de buenas, 32, pero está más cerca de los 28 kilómetros por galón. Un carro que también tiene buen comercio, apetecida mucho por el tema del espacio, es realmente muy amplia y muy cómoda. Su diseño en sus modelos más viejitos no es muy bonita, pero sí lo suficiente como para ser atractiva para muchas personas. Y ya que estamos por ese lado, también podemos mencionar a la Kia Sportage, que técnicamente es la misma Tucson, con una carrocería ligeramente diferente, pero con un desempeño, un espacio y un consumo muy similar a la Tucson, y también las podemos conseguir más o menos hasta el modelo 2010. Claro que hay algunas FQs que las podemos conseguir hasta el modelo 2012 o 2013, ya que pues tienen menos comercio, son muy feitas en comparación con la Revolution, por eso les castiga tan feo el precio. Y ya que estamos hablando de Kia feos, hablemos del Kia Soul, un carro que sí, tal vez en diseño no le va muy bien y es por eso que tiene tan poquito comercio a pesar de ser un muy buen carro. Su motor de 1.6 litros se desempeña muy bien, lo hace muy bien en carretera, realmente sorprendentemente bien. Adicionalmente, no solo anda rico, sino que es muy económico de consumo, con un rendimiento promedio de 40 a 45 kilómetros por galón en ciudad, lo cual es muy bueno considerando que también es un carro muy espacioso y su altura al piso es buena, no es la mejor, pero es buena. Eso sí, los gastos, principalmente de la suspensión, puede llegar a ser algo costoso, pero es un carro que realmente vale mucho la pena para aquellas personas que necesitan un carro amplio, potente, con una
buena altura al piso, más o menos decente, y adicionalmente que sea muy económico de consumo, digamos, es el más versátil de todos. Ahora, si pasamos a Nissan, encontramos tres automóviles muy buenos y recomendables. Por un lado, el Nissan Versa, que a mí me gusta verlo como un Logan, de mejor calidad y a veces con mejor equipamiento, porque también tiene buena altura al piso, es bastante espacioso, un maletero muy bueno. Comercialmente hablando, se vende menos que el Logan, pero es un carro bastante bueno con un rendimiento promedio de 35 a 38 kilómetros por galón, con un motor 1.6 litros que desempeña muy bien su labor tanto en ciudad como en carretera. Además, cuando se necesita pasar por terrenos destapados, también lo hace muy bien porque de hecho es más alto que el Logan. Ahora, también tenemos en Nissan lo que es el Tida, ya sea el motor 1.6 o el 1.8, con excelente desempeño, considerando, por ejemplo, la cilindrada de 1.8 no es tan dragón de gasolina, más o menos unos 35 kilómetros por galón, muy bueno, sobre todo cuando necesitas viajar. O sea, en seguridad no es lo mejor que hay, pero se puede desenvolver muy bien. Además, también estamos hablando de un carro espacioso, pero comercialmente hablando, muerto. Al igual que le pasa al Nissan Note, que también es un carro algo espacioso, con buen desempeño, con buen consumo, con un equipamiento más que decente, pero también comercialmente hablando es algo muerto, pero eso no le quita que sean carros que valgan mucho la pena. Pasando a Volkswagen, encontramos otros tres carros que valen mucho la pena. Por un lado, el Gol y el Voyage, que le pasa lo mismo que al Logan y al Sandero. Son técnicamente el mismo carro, solo que con diferente carrocería. El Gol, hatchback y el Voyage sedán. Carros que me gusta el espacio, me parecen carros que no son tan pequeños. El equipamiento, si bien no es el mejor, es un carro más que esencial, con buen desempeño, lo hace realmente muy bien, tiene buena fuercita y además económicos de consumo, con un rendimiento promedio de 40 a 45 kilómetros por galón en ciudad. Para hacer Volkswagen, sus piezas, sus repuestos son fáciles de conseguir y no son tan costosos, lo cual le da un plus. Nuevamente es un carro que comercialmente hablando, pues se vende menos que un Vision, se vende menos que un Logan, que un Aveo, pero lo hacen realmente muy bien. Un carro que deberían considerar si lo que están buscando es algo menos comercial, menos común, pero es carros muy buenos, con, digamos, un espacio decente y además con buen consumo. Por otro lado, también en Volkswagen tenemos la CrossFox para aquellas personas que necesitan un carro con una mejor altura al piso, porque eso es otro. Tanto el Gol como el Voyage tienen una muy buena altura al piso, estando a la par con el Logan. La CrossFox es ligeramente más alta, es más parecida a un camperito, lo cual le va a servir para andar por terrenos un poquito más destapados. También tienen un muy buen rendimiento, alrededor de unos 38-40 kilómetros por galón en ciudad. En equipamiento, digamos, un carro muy completo, nada del otro mundo, pero trae lo esencial. Un carro que nuevamente no tiene mucho comercio, pero que también vale muchísimo la pena. Y ya que hablamos de carros poco comunes y muy poco comerciales, tenemos al Skoda Fabia. Y sí, yo sé que se le pueden poner mil peros para comprarse un Fabia porque algunos pueden decir es un carro feo, pero más que eso es un carro muy poco comercial que no se le consiguen repuestos, que el día que necesites venderlo vas a sufrir para venderlo y toca venderlo realmente barato. Pero ahí está lo otro, es que es un carro que tiene un equipamiento decente, una seguridad decente, un buen desempeño, un espacio no tan malo, realmente no lo hace mal ese carro, lo hace de hecho bastante recomendable, pero eso sí, con las salvedades, ustedes saben que yo siempre les voy a ser sincero y les voy a decir lo bueno, obviamente, porque estoy recomendando el carro, pero también le voy a decir las cosas malas del vehículo para que usted lo tenga presente. Que si lo llega a considerar, diga, bueno, estas son las contras de este carro, pero me arriesgo porque me vale mucho la pena. Y así es el Skoda Fabia. Y ahora, para no dejar por fuera a los chinos, tres carros que en lo personal me parecen bastante buenos y recomendables. Por un lado tenemos a Jack, la S2 y la S3, carros muy de ciudad y para viajes cortos, realmente para viajes largos no lo veo tanto porque le falta realmente potencia y obviamente le falta seguridad, pero en ciudad lo hace muy bien, para viajes corticos lo hace bien, para por terrenos destapados también lo hace muy bien, con un rendimiento promedio de unos 38-40 kilómetros por galón. Son carros económicos de consumo, muy económicos de comprar, y es que con 40 millones de pesos fácilmente te puedes comprar un 2018-2019. Por otro lado, y otro carro chino que también vale mucho la pena es la Chery Tiggo. Más espaciosa, más amplia, un poquito más altica, con muy buen maletero. No me gusta tanto como la Jack, pero eso sí, sigue siendo un carro muy bueno. Pero aquí les dejo la salvedad. Sus repuestos son algo costosos y realmente difíciles de conseguir si no vives en una ciudad principal. Lo digo por experiencia, en un par de ocasiones tuvimos que pues, pedir algunos repuestos de la Chery Tiggo y se nos demoró una eternidad. Eso es realmente algo malo si no vives, por ejemplo, en Bogotá. Se vuelve menos recomendable, pero sigue siendo un muy buen carro por temas de fiabilidad, desempeño, espacio. Ahora, si lo que usted necesita es más trocha y menos carretera, hay dos buenas opciones de unos camperos pequeñitos. Uno que es el original y la otra que es la copia china. Literalmente es la copia china, pero no por ello es un mal carro.
Por un lado tenemos la copia china que sería el Zotier Nómada o el Duna, eso sí, con motor de 1.6 litros, porque el 1.3 es demasiado quedado y les puede quedar mal parados. Pero el 1.6 lo hace muy bien. Además de que no es tan tragón de gasolina, más o menos un rendimiento de unos 40 kilómetros por galón, me sirve para andar en el pueblo y además si vivo cerca del campo me permite ir a esas fincas donde el terreno si bien puede llegar a ser feo, muy agreste, muy lleno de huecos, pero especialmente un terreno plano o tal vez con unas inclinaciones no muy pronunciadas porque él es 4x2 y es lo malo del Zotier, solo viene 4x2, pero me resulta muy útil para eso y además de que como casi no tiene comercio, pues se consiguen muy baratos, así que es una gran ventaja para alguien que tiene poco presupuesto y tiene ese tipo de necesidades. Ahora, si donde tengo que ir es un poco más complicada la llegada, el terreno está un poco más elevado o hay mucho más barro, más, o sea, se necesita la 4x4, pues nos vamos a la opción original, que es el Daihatsu Terios. Es prácticamente la misma carrocería, el mismo diseño, es que realmente son muy parecidos, pero esta es 4x4, así que me resulta un poco más útil. Eso sí, este es un carro un poco más costoso, entonces es más difícil de conseguir un modelo pues mejor con el mismo presupuesto que podrías conseguirte el Soti. Entonces, si necesitas ese terreno muy feo, vete por el Daihatsu Terios de una vez. Si no lo necesitas, puedes seguir por el Zotier. Y ya que estamos hablando de camperos, hablemos de unos que son más grandes, más potentes y resultan mucho más útiles, además de transportar personas. Incluso algunos los podemos poner a trabajar, a llevar bultos y demás. Y de hecho, algunos de estos abusan de ellos. Por un lado tenemos las Vitaras. Trátese de la Chevrolet Vitara pequeñita, la cuadradita, o trátese de la Chevrolet Gran Vitara, o trátese de la Suzuki Gran Vitara, trátese del motor 1600, el 2000, el 2500 o el 2700. Todos estos carros son bastante buenos, todos tienen 4x4, todos funcionan perfecto cuando se trata de andar en trocha. Eso sí, la Vitara pequeñita, pues resulta un poco más útil porque es más robusta, así que en esta ya comienzan a meterle muchos bultos, no por ello que en los otros no lo pueden hacer, pero en la Vitara se puede usar un poco más. Eso sí, poco recomendable para viajar, muy inestable. Yo una vez de hecho casi me accidento, casi se me levantan las patas cuando coge una curva a alta velocidad. Y además que cuando coges un hueco dejas medio riñón en cada hueco, pero aún así resulta muy útil y sobre todo si lo necesito para el campo y el campo es esa trocha fea. Definitivamente cualquiera de las Vitaras, especialmente la cuadradita pequeñita, resulta muy pero muy útil. Ahora, ya hablando de camperos más grandes y más potentes, también podemos mencionar lo que es el Mitsubishi Montero. Trátese del motor 2.6, 2.4 o 3 litros. Ya tocará mirar si les alcanza el presupuesto porque los dueños piden bestialidades, pero es que realmente son carros muy, pero muy buenos. Y el otro, un poco más viejito y que abusan, al menos a Capitalito, abusan de estos carros y es muy difícil conseguirlos en buen estado, por eso casi no hablo de ellos, pero no por ello son malos carros. Estamos hablando del Chevrolet Trooper, un vehículo muy robusto, demasiado aguantador y muy varón. Muy, pero muy varón. De hecho, el Trooper estaría muy a la par e incluso le podría estar ganando en lo que es trabajo pesado a lo que es el Mitsubishi Montero. Ahora, hablando del campo y de llevar bultos, porque una cosa es tener un campero al cual le podemos echar 2, 3, 4, 5 bultos, 200, 500 kilos de peso, y otra cosa es que necesitamos realmente utilizarla para eso, para llevar carga y vamos a necesitar más espacio y mayor capacidad de carga. En este caso estaríamos mirando lo que son las pick-up o las estacas, ya sean 4x2 o 4x4, va a depender mucho de sus necesidades. Obviamente las 4x4 pues son más costosas. Ahora, dentro de las estacas que más me gustan en este rango de presupuesto entre los 20 y los 40 millones de pesos es la Loop 2300. Su desempeño en terreno feo es muy bueno, tiene una muy buena capacidad de carga. He visto cómo fácilmente le llegan a echar incluso tonelada y media de peso, que ya es abusando porque más de una tonelada no se debería echarle, pero he llegado a ver que le echan tonelada y media de peso. Es un carro que los aguanta. Además, cuando se daña resulta muy barato de arreglar. Se le consiguen fácilmente los repuestos y es un carro muy sencillo. Por otro lado, podremos mirar lo que son algunas pick-up, como la Nissan Frontier, como algunas Chevrolet Loop o lo que es la Mazda B2200. Todas son muy buenas opciones, con buena capacidad de carga, con buen desempeño y adicionalmente carros bastante fiables. Y finalmente un par de vehículos utilitarios muy buenos para ponerlos de pronto a trabajar con alguna empresa o para ponernos a hacer recorridos
o para ponernos a llevar mercancía propia o ajena muy buenas. Por un lado tenemos las vancitas, las Chevrolet N200 y N300, carros bastante fiables, medianamente cómodos, con buen desempeño y muy económicas de consumo y de mantener y de arreglar, ¿no? Pero hay algunas personas que incluso le ponen gas para que sean un poco más económicas. Muy versátiles, muy buenas. Ahora, si lo que necesitamos es más potencia, porque las N200 y N300 son algo que das, obviamente tienen un motor pequeño, vamos por una menos conocida, pero también bastante buena, muy fiable y que lo utilizan mucho para ponerlas a trabajar con algunas empresas donde tienen que llevar herramienta y demás, como es la Renault Kangoo con su motor de 1.6 litros, mucho más útil cuando necesitamos de ir de un pueblo a otro, de pronto ir a terrenos un poco más desapados, pues necesitamos más potencia. Esta es una muy buena opción. Y bueno, mis amigos, por fin hemos llegado al final de estos 50 carros recomendados entre 20 y 40 millones de pesos. Dígame qué les pareció esta serie de videos. Si de pronto me faltó alguno, aunque ya se me viene a la mente un parcito, pero probablemente si no los incluí es porque no los considero muy fiables o simplemente no son tan buenas opciones como estos 50 carros. Recuerden que había un límite, 50 y hemos llegado a los 50. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Ya sabes que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, muchísimos comentarios, suscribiéndote si no lo has hecho. Recuerda, ayúdame a llegar a los 100.000 suscriptores antes de mi cumpleaños el 20 de mayo. Gracias por verme y nos vemos en una próxima